¿sabes lo que pasa? Que yo creo que somos una generación, bueno, yo soy mayor que tú, pero somos una generación un poco privilegiada, porque cubrir la votación de la Constitución cuando yo ni siquiera la podía votar, porque yo no tenía los 21 años, que era la cambió la Constitución, y sin embargo cubrí ese referéndum constitucional. Y luego te acuerdas, la Constitución de los ayuntamientos democráticos, la Junta de Andalucía. Era una etapa distinta, ¿verdad? Sí, era una etapa distinta. Los periodistas, además de ser periodistas, lo que hacíamos era militar en la democracia. Sí. Y entonces nuestra imparcialidad, aunque resulte una contradicción, no era neutralidad. Nuestra imparcialidad no era neutral. Nosotros no éramos neutrales contra los atropellos contra la democracia, contra los atropellos contra la libertad. Pero porque el país iba todos a una, ¿no? Eso es. Sentíamos que había que ir todos a una porque había que avanzar. Y entonces el periodismo fue fundamental para avanzar. Yo creo que... Y las mujeres, por Dios, acuérdate, que estábamos 4 mujeres. Yo me acuerdo que había cosas increíbles con el tema de la mujer. Cuando vino una vez el rey a hacer una parada militar, y yo llevaba todas mis escarpelas y todas las cosas, y fui a la Plaza de España, y de repente el señor que había a la puerta, el soldado, me dijo: señoras por allí. Y yo decía: no, mire usted que soy periodista. No, señoras por allí. Y los de Radio Nacional y Televisión pasando por mi lado. Y yo decía: que soy periodista, es que mujer y periodista no casan, no están a la par, hasta que vino el jefe superior de policía que me conocía y dijo: no, que es periodista. Sí. Todas esas cosas también las hemos tenido que superar, ¿verdad? Sí, de todas maneras había mujeres en el periodismo mucho más que en otras profesiones, sí, Marta. Sí. Y las mujeres tuvimos ahí un empuje. Es verdad que siempre estábamos como en segunda fila. ¿Cuántas directoras de periódicos hay, Pilar? Pues, creo que hay una, ¿no? Una, creo una, que porque la que estaba en Cádiz la quitaron hace poco, o sea que yo creo que ninguna. Y jefas de informativo, tú estás en Canal Sur de jefa de informativo, imagínate tú, de jefas de informativo, es terrible la pelea que tenemos. Sí, eso es una lucha que no podemos abandonar, pero que de vez en cuando te supone una melancolía tremenda y un desgaste tremendo. No quiere decir que nos quite fuerza, no nos debemos quitar fuerza, pero sí que es verdad que supone una melancolía, porque en muchos años de profesión y en una situación en la que la mayoría de las mujeres están en las redacciones, en el staff, están los señores, están ellos. Es casi ninguna. ¿Cuánta gente en los periódicos, por ejemplo, al tener un hijo pedía mesa? Todas. Tenían horarios fijos y mesa. Esas cosas, la verdad es que esas cosas dan, como tú dices, un poco de congoja, ¿no? ¿Y ahora cómo nos podemos comparar en el tema de la situación laboral, Marta? Ay, la situación, la verdad, estamos siendo exterminados, además sin, ¿cómo te diría yo?, sin distinción de sexo. En esto sí que no hay discriminación, porque como no somos personas, somos números, pues resulta que dicen: ¿cuántos sobran? 400, 100, fíjate ahora en el país, han echado todo a la memoria de un periódico fundamental para la historia de la democracia de este país, y lo han hecho sin pestañear. Es decir, el exterminio es que el informe que he leído esta mañana es que en el año 2014 habrán echado a 10.000 periodistas. Así es. No hay ningún medio de comunicación en Andalucía que no haya sufrido despidos. Es brutal. Es que nosotros tenemos un problema añadido a la crisis, que es hacia dónde va el negocio de los medios de comunicación, hacia dónde va el negocio de las empresas, dónde están las empresas situándose en este momento con el vertiginoso mundo de la comunicación, de Internet, de lo digital. Claro, en este proceso de transición, Soledad Gallego dice en un artículo que es precioso, un artículo es: o si te van a matar, ¿por qué te suicidas? Claro. En ese artículo que viene a decir es eso, que los medios de comunicación están acabando, en fin, con tanto número de personas, porque en los tiempos de transición siempre hay muchos muertos. Claro. Siempre hay muchos muertos, y en este caso sigue habiendo muertos. Es verdad que hay también más periodistas, se están formando muchos más periodistas, y también tienen mucha mejor formación. Claro, pero antes había muy pocos medios y también salíamos, porque de repente a partir del año 80 las facultades de comunicación empezaron a emitir titulados, ¿no? Y aquello eran más medios. Lo que pasa es que también, yo estoy de acuerdo contigo que además hay un doble peligro, que es el tema de la precariedad, de la crisis económica, y en el papel, que yo vengo más del papel, la crisis de ese papel, ¿no? Porque Internet ha hecho estrago a los periódicos y les ha cogido a todos con el pie cambiado. A todos con el pie cambiado. No han sabido cómo adaptarse a eso. Y luego vamos a echarnos también un poquito de culpa a nosotros. Nos hemos acomodado mucho. Eso de control C, control V, corte y pego. Yo, que también estoy en gabinetes de prensa y que defiendo los gabinetes de prensa como tal, pero el periodista tiene que contrastar, tiene que llamar, tiene que investigar, y yo creo que nos hemos acomodado mucho. Es una especie de pescadilla que se muerde la cola. Yo creo que sí, que hay que hacer autocrítica, pero yo creo que también hay que
hay que hacer crítica también de la propia dinámica de las empresas de medios de comunicación. No, eso por supuesto. La rapidez, el mundo vertiginoso en el que estamos metidos, la falta de formación que tenemos la mayoría de las redacciones en todo lo que es el acceso al mundo de la comunicación y de las redes. Yo creo que eso, en fin, ahí tenemos una presión de una generación que nos cuesta trabajo adaptarnos a todo ese mundo, a esa tecnología. No hay tiempo para investigar, no hay ¿verdad? tiempo, no hay tiempo. Entonces, los chavales jóvenes que están saliendo ahora mismo de las facultades sí tienen mucha más formación, o por lo menos tienen las ventanas de su cabeza, las tienen mucho más abiertas a ese tipo de lenguaje. Sí, se han criado en ello. Claro, hay más medios, hay más periodistas, pero también tienen más formación en esos temas que a nosotros nos ha costado. A nosotros nos ha costado adaptarnos y también, a Internet, sí, al Twitter, al Facebook, sí, y a cómo rula, a cómo funciona, a cómo transcurre la información en todas esas redes. Claro. Que nos despista muchas veces. Tenemos que habituarnos a que esa información la tenemos que verificar, la tenemos que masticar. Exacto. Para hacer periodismo, buen periodismo, tenemos que verificar eso. Y analizarla, que ahí no se hacen análisis buenos, que no se hacen tal. Porque, vamos a ver, hay otra cuestión en el periodismo. Tú estabas hablando del buen periodismo y yo también te hablo de cómo se están comportando las instituciones públicas con los periodistas. Yo creo que es fatal, pero mal, todas, sin exclusión. Es decir, el acceso del periodista titulado en comunicación a la función pública está vedado. No pueden acceder, como no sea por un contrato directo. Es decir, la gente que está en los gabinetes de prensa de las instituciones públicas están al albur del partido que llegue, y eso es una barbaridad, porque no lo está el letrado, no lo está el abogado que está asistiendo a un señor que le dice, mire usted, quiero hacer esta ley, pues mire usted, si usted la hace le pasa esto. El periodista hace lo mismo, mire usted que tengo que hacer esto, pues espérese usted un momento que le convoco la rueda de prensa, le hago la nota de prensa y hablo con la gente. Es un técnico en comunicación, y sin embargo están catalogando a los periodistas según el partido político que esté ahí trabajando. Eso es un error gravísimo. Estoy de acuerdo. Con lo cual, el trabajo del periodista en los medios institucionales está en precario constantemente. Y esto es una barbaridad. Estoy de acuerdo. En los gabinetes de comunicación, en cuanto a instituciones públicas, también la precariedad también es brutal, o más, Marta, en las empresas privadas. En las empresas privadas. Y el miedo que existe con esa precariedad, la precariedad, los salarios bajos, la inestabilidad laboral, lo que hace es instalar un miedo en las redacciones que es enemigo público número uno, del miedo personal de los periodistas a perder un puesto de trabajo, a tener un bajo salario, o que le bajen aún más, a precarizar aún más su situación. Es el enemigo público del buen periodismo. Hombre, claro, porque del periodismo de prestigio. Tragas por todo, por el miedo que te echen, y eso no puede ser. No se puede estar todo el tiempo en las trincheras. Es que parece que el periodista tiene que estar todo el tiempo en las trincheras. Y yo creí que la parte de las trincheras ya la habíamos ganado. Y sin embargo no la hemos ganado, no estamos volviendo a ello. La crisis nos come, Marta. Sí. Y los medios públicos ya ni te cuento ya. Tú que estás en un medio público aquí. Telemadrid 925 despedidos, Valencia 1000 y pico despedidos. ¿Qué estamos haciendo? Eso es un desastre. Yo creo que hay que racionalizar, pero hombre una cosa es racionalizar y otra cosa es el acatombe, ¿no? Digo yo. Hombre, debajo hay intenciones de empresas privadas que quieren quedarse con el cacho de esos medios de comunicación públicos. Pero si no tenemos claro que en un país democrático deben de existir, casi por ley, los medios de comunicación públicos, hemos perdido una batalla muy importante en clave de periodismo, en clave de Estado democrático, en clave de pilares fundamentales de la democracia. Los medios de comunicación públicos son un servicio público, como puede ser la educación, como puede ser la sanidad, o como puede ser otro servicio público. Lo que está claro es que no deben de ser tan deficitarios cuando una empresa privada los quiere coger. Claro, absolutamente. Lo que pasa es que también hay intenciones e intereses para desacreditar a esos medios públicos, y hay medios públicos, que es verdad, que se han gestado su propio descrédito a base de abusar de las reglas que debe tener un medio público. Han abusado de ello, y por tanto lo que están es en descrédito. Y entonces yo quiero decir, hay esperanza, porque claro, con este panorama tan tremendo que hay esperanza. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que para atrás ni para coger impulso. A mí no me gusta hablar de futuro como de futuro, la bola de cristal que vamos a hacer. No, a mí tampoco. ¿Qué tenemos que hacer los periodistas? Vivir el presente. ¿El presente qué es lo que tenemos que hacer? Hacer bien nuestro trabajo, Marta. Ya está claro. Hacer bien nuestro trabajo. Con honestidad. Con honestidad. Con lealtad a la ciudadanía. Porque los periodistas a quien nos debemos es al ciudadano.
fundamentalmente, más aún los periodistas de las empresas públicas, Sí, está claro. a quien nos debemos al ciudadano. Pero también los medios de comunicación privados se deben al ciudadano, de alguna manera, aunque tengan margen, que es completamente legítimo, para el negocio, para el lucro, porque si no, no viviría. No, está claro, son evidentemente. negocios. Pero el objetivo debe ser ese, ¿eh? El periodismo ha perdido una cosa fundamental que es parte de su propio patrimonio. Lo ha perdido mucho por arriba y un poquito más por abajo, que es el patrimonio del periodista es la ética. Claro. Y la ética es fundamental. Entonces, las empresas periodísticas eso lo han perdido. Yo creo que además lo ven, los ciudadanos lo ven, ¿no? Como están, no sé, protestando los periodistas. Y luego hemos sido invisibles. Te das cuenta que hasta que no ha estallado todo... ha habido muchos conflictos en los medios de comunicación y nadie publicaba nada. Nadie. Éramos los trabajadores más indefensos. Perro no come perro, ¿no? Perro no come carne de perro. Y eso era terrible, ¿no? Porque decías tú, yo le decía una vez, yo recuerdo hace muchos años, le decía una vez a uno de la Gillette que estaban en huelga y yo le decía, se lo cambio. Y dice, ¿por qué? Digo, yo le publico a usted, pero usted a mí no me publica. Y había 40 o 50 compañeros expedientados en aquel momento. Sí. Era curioso que la gente se cree que somos el cuarto poder. Y deberíamos serlo. Deberíamos serlo, pero deberíamos serlo. Pero la manera de hacer periodismo, ¿tú te acuerdas en la época de la transición? Los periodistas marcábamos la agenda política. Está claro. Los medios de comunicación marcaban la agenda política. Sí. Ahora nos marcan la agenda política en muchos casos, en otros no, sí. En otros no, bien es verdad, pero en la mayoría de los casos nos marcan la agenda política y además hay una tendencia, hay tentaciones tanto por parte de empresas privadas, anunciantes, poderes fácticos privados y poderes políticos, hay una tendencia a manejar las redacciones en cuanto a, en fin, a influir. Llamadas de teléfono, Pilar. Claro, a influir, llamadas a presionar, de teléfono y eso... porque lo que quieren es que nosotros seamos comunicadores, sí, no informadores. Y no es lo mismo comunicar que informar. Eso no puede ser. La comunicación y la comunicación son dos cosas distintas. Usted me da su versión y yo voy a coger la otra y publicaré las dos y el ciudadano que juzgue. Pero tenemos que tener las dos. Ahora, yo lo que creo es que el periodismo, en una sociedad democrática, si muere el periodismo, pierde la democracia. Absolutamente. Y eso hay que conservarlo hasta el final. Porque además, entre otras cosas, y tú lo sabes bien, hay muchas generaciones que han dejado mucho de sí mismos para que nosotros podamos tener un periodismo libre. Y eso no lo podemos perder, es nuestro patrimonio y no lo podemos perder. Claro que no, la libertad, la independencia, el rigor, la solvencia, claro. Estas cosas que se nos llegan a la boca de hablar, pero que no son palabras, que es que son valores de los que no nos debemos apartar ningún periodista, ninguno. Y si de verdad hubiera más sentido corporativo, no me gusta casi decir corporativo, digo en sentido solidario de lo que es el objetivo de los periodistas, que los periodistas no solemos tener sentido solidario, ¿eh? No tenemos. Por eso yo creo que un poquito individual. Sí, por eso yo creo que el asociacionismo de los periodistas bien llevado, de verdad, que sea reflejo democrático del colectivo, solo lleva a mejorar nuestra tarea. Y nos ayuda, que necesitamos ese impulso. Y la gente que viene detrás lo necesita aún más. Claro. Yo creo que eso es fundamental. Claro. Pero es una hermosa profesión, ¿eh? No, es la mejor profesión del mundo. Absolutamente. La más bonita que decía García Márquez. Y yo creo que sí tenemos futuro. Claro que sí. Mira, en Francia... Se colocará todo un poquito. Claro, en Francia, el otro día lo pudimos leer en El País. Hay una empresa que ha creado un periodista súper prestigioso, Plenel, uno de los que descubrió el caso de, en fin, la financiación extraña de Betancourt con Sarkozy, ha creado una empresa que se llama Mediapart.fr, que es en digital, periodismo digital de investigación, que está teniendo un éxito tremendo en Francia y que además está obteniendo beneficios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los periodistas? Reciclarnos. Tenemos que sabemos que esto está cambiando. Sí. Vamos a formarnos y vamos a pensar en que las plataformas para expresar y para contar las informaciones ya son otras, no son las mismas, hay más plataformas. Pero el oficio es el mismo. Pero el oficio es el mismo. El medio cambia, pero el oficio es el mismo. Y eso es lo hermoso, ¿ya? Eso es lo hermoso, Nosotros somos unas enamoradas de nuestra profesión, ¿qué vamos ¿verdad, a hacer? Marta? Estamos perdidas. ¿Estamos perdidas? No. Estamos absolutamente perdidas porque no vamos a poder trabajar nunca de otra forma. Así yo creo que no.
Yo creo que en todo caso hay que mandar un mensaje de esperanza a la gente que sale de la facultad. Claro, sin duda, esta es una profesión fantástica, sin duda. Pero hay que formarse más, ¿eh? Hay que crearse sus propios cursos. Reinventarse, ahora mismo todo lo que sepa de economía es la bomba. Ahora mismo todos los periodistas económicos son la bomba. Pues anda que yo que hago cultura. Pero es verdad que esto va por ciclos. Ahora mismo que es crisis, los periodistas económicos son la bomba, pero en otros tiempos eran otro tipo de Pero cuando periodistas. necesiten otra cosa tendrán que refugiarse en la cultura, en los libros, en la danza, en la música, porque al fin de cuentas la cultura es la parte sentimental del hombre, o sea que... Los deportivos siempre han existido. También, eso. Y además a ellos nunca se les escapa. Los deportivos siempre han Nunca se les existido. escapa. Y además los periodistas deportivos pueden permitirse opiniones dentro de sus programas. Y oye, sin problema. y un partido de fútbol llena una semana entera en un periódico y no hay problema, lo que no llena una ópera, aunque sea de Wagner, una semana entera en un periódico. Yo creo. Esta profesión es muy divertida. Esta profesión es muy divertida y hay muchas cosas que hacer, muchas cosas en las que zambullirse, y hay que investigar más. Y no investigar que te pasen el sobrecito en el buzón, que alguien te lo filtra. No, investigar es otra cosa. Investigar en periodismo es otra más cosa. serio. Por cierto, Internet, magnífica fuente para investigar. Aunque el Google Magnífica. te ha abierto que da pistas, pero a veces despista, ¿eh? Hay que tener cuidado. Hay que separar el ruido, las mentiras, los falsos. Antes teníamos a los viejos en las redacciones, ahora tenemos el Google. Pero bueno, pese a todo, hay que, lo que tú dices, la ética es lo que tenemos que tenerla aquí, porque la ética nos impide publicar sin investigar, publicar sin declaraciones, publicar sin nada de eso. Es una y no ser espejo de lo que dicen. Lo que dicen a veces no es noticia. Y analízalo, piénsalo, piensa el personaje, preséntame al personaje, dime quién es. Lo estoy leyendo por primera vez, no me utilices un código lingüístico que nada más que conoces tú y los cuatro al lado. Haz otra cosa, ¿no? Sí. Eso es fundamental. De todas maneras hay que decirle a la gente joven que sale de las facultades que tienen que resistir las tentaciones de las presiones para que nos convirtamos en comunicadores sin criterio para discernir lo que es información de comunicación, de ruido, de bulo, de declaraciones. Tenemos que decir. Sí, que lean mucho, que lean periódicos, que vean cosas, que abran los ojos. Yo creo que es una generación fantástica para que abran los ojos. Fantástica, yo las envidio. En cuestión de formación de idiomas y de tecnología. El máster tiene todo. Que me muero. Manejan los cacharros, te mandan todo en un minuto, son fantásticos. Sí. Bueno, ese es el periodismo del futuro. El periodismo del futuro. O del presente. Han vivido en una época con menos necesidades, pero ahora les va a tocar una época. O del presente ya, Pili, no te creas, que ya estábamos en eso y me parece que las teles se ven en los móviles. Sí, se ven en los móviles. Pero eso está bien. Eso está bien. No está mal. No, las tecnologías están bien si se saben usar bien. Sí. Si se saben usar bien. Las nuevas tecnologías es bueno que lo conozcamos todo y que sea accesible. Eso es pura libertad y pura no censura. El problema es que hay que saber cribar lo que hay ahí. De todas maneras, haber empezado en una Underwood estuvo muy bien. Haber empezado en una Underwood estuvo muy bien. Fue muy divertido. Fue muy divertido y es una buena época. Sí, es una magnífica época para pensar el futuro. Muy bien.